Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas tardes. Les saludo a uno y otro lado del mundo. Y como siempre tenemos a una invitada especial, a Daniela. Así que por aquí está, ya se ha conectado y le doy paso para que ella pueda saludarles. Buenas noches, Daniela. Bienvenida. Buenas noches a todos nuestros oyentes de hoy. Pues espero que con este cambio de día y de horario que hemos hecho, la gente pronto pueda ponerse al día. Estamos muy contentos porque seguimos con este tema que verdaderamente nos apasiona, hablando acerca de la ley natural y de cómo nos afecta a todos, ¿no? Que es algo que realmente vivimos en el día a día. O sea, esto no es algo de lo que alguien puede decir, no, eso a mí no me compete, nadie se escapa. Y que creo yo que es muy importante hacer ciertas aclaraciones porque hay bastante confusión acerca de ciertos límites que la gente ha dejado de tener en cuenta. Entonces, pues vamos a ponernos ya en materia para no hacer esperando. En el programa anterior estuvimos hablando acerca de la carta a los romanos en el capítulo 1. A partir del verso 18 estuvimos hablando de este tema que es bastante controversial, bastante polémico y sobre todo en estos tiempos donde vemos cómo se han aprobado leyes dentro de los países donde antiguamente estaban basados en la Biblia, las leyes que regían a estos países, pero que hoy se han ido cambiando, aprobando leyes como la ley del aborto, la ley del matrimonio homosexual, ideología de género, eutanasia y cuánta cosa se les ocurre hoy aprobar. Y como dice la Biblia, hemos llegado al punto donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman mal. Entonces, estuvimos viendo que según la Biblia hay una ley natural y no solamente esa ley sabemos que existe porque está en la Biblia, sino que es la ley natural con la que todo ser humano nace, y esa ley es aquella que nos dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, que no hace falta que ninguna persona venga y nos diga qué es lo que tenemos que hacer para saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y dice aún más, que da testimonio nuestra conciencia y que nos acusan o nos defienden nuestros razonamientos. Entonces, ahí vemos nosotros que es una ley que por naturaleza el ser humano debe saber lo que está bien y lo que no está bien, ¿sí? Entonces, hoy vamos a continuar hablando de este tema. Y también, Daniela, habíamos dicho que vamos a tocar un poquito más en Romanos, pero ya en el capítulo 2, ¿sí? Sí. Donde vamos a estar mirando cómo esa ley natural es explicada en estos dos capítulos de Romano, y tiene una profundidad tremenda, porque esta ley natural aquí nos habla no solamente a las personas que no conocen a Dios, sino también a aquellas que conociendo a Dios, dice, y acusan a otros que hacen lo incorrecto delante de Dios, pero esa ley natural dice que también te va a condenar a ti, que conociendo lo que es correcto delante de Dios, no lo haces, sino que antes te complaces haciendo las mismas cosas que hacen los impíos, que hacen también los paganos, ¿sí? Entonces, vamos a ir entrando en materia, y para ello vamos a empezar leyendo Romanos capítulo 2, Daniela. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Bueno, yo creo que esto lo podemos unir con lo que dijimos en el anterior programa, en el que empezamos a leer a partir del versículo 12, porque no solamente hablamos del capítulo 1, sino también del versículo 2, 12, en el cual ya habla acerca de aquellos que, aun cuando no tienen la ley, comparándolos con los gentiles, porque tenemos que entender aquí, para aquellos que no conozcan muy bien la Biblia, que se refiere a judíos como aquellos que conocen la palabra de Dios y a gentiles como aquellos que no. Entonces, basándonos en esto, más adelante nosotros en el anterior programa decíamos, Dios condena a aquellos que conociendo su palabra, conociendo la verdad, creen que se van a salvar solo por lo que conocen, pero realmente no aplican la palabra. Porque aquellos que no la conocen y aún así siguen esa ley natural que Dios estableció en los corazones de cada uno de los hombres, esas personas, nos condenan al resto. Entonces, ¿nos condenan a qué? Leyendo el capítulo anterior, en el cual dice que por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y nos habla de una determinada cantidad de cosas que el ser humano ha estado y sigue haciendo, que son abominación delante del Señor, que aún conociendo la verdad, Dios los ha condenado a vivir de esa manera por traspasar esa ley natural. Dices, empieza este capítulo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, porque juzgamos, pero nosotros nos condenamos por lo mismo. ¿Por qué? Porque conociendo también esta ley natural, pensamos que nosotros somos más dignos que aquellos que no la conocen y la transgreden. Entonces, el inicio de este capítulo de Romanos 2, podemos ver que el apóstol pone diferentes ejemplos y acerca de cómo aquellos que conocen la verdad del Señor, la palabra del Señor, se justifican a sí mismos bajo ese conocimiento para juzgar a aquellos que también transgreden. Pero delante de Dios, nosotros somos aún más culpables porque nosotros hemos sido instruidos en la ley y ellos no. Entonces, en el momento en que nos toque presentarnos delante de Dios, dice que estas personas nos condenarán a nosotros. Porque al menos ellos tienen la excusa de decir, bueno, yo nunca supe esa verdad, ¿no? Pero ahora sí dice que nadie tiene excusa. Porque el no conocer la palabra del Señor no te es excusa para traspasar esa ley natural. Porque esa ley natural va más allá del conocimiento bíblico, del conocimiento teológico. Y esto es algo que todos tenemos que entender. No importa si tú vives en la jungla y eres parte de una tribu y nunca escuchaste hablar del Señor Jesús. Dios te va a juzgar bajo los preceptos de esa ley natural, porque no hace falta ser parte de lo que conocemos como la civilización occidental, que se puede decir que ha sido la más grande en la historia de la humanidad, la más extendida, para que nosotros sepamos que, oye, asesinar está mal. ¿Entiendes? No creo yo que haya una cultura donde el asesinato sin ninguna justificación, bueno, por algo se llama asesinato, ¿no? En otro caso sería otro tipo de acción, pero el asesinato no se glorifica como algo bueno. Y mientras que ahora podemos ver que un asesinato, un genocidio masivo que se justifica como algo bueno y es lo que conocemos como aborto, a lo cual ahora le llaman interrupción voluntaria del embarazo. Yo nunca caeré en eso, ¿no? De llamarlo interrupción. Ya, porque de hecho el término interrupción no aplica para un aborto. ¿Por qué? Porque interrumpir algo es, por ejemplo, yo puedo interrumpir este directo por un momento, me puedo salir, interrumpirlo, pero después vuelvo y retomo el directo y sigo transmitiendo. Pero en el caso de un aborto, si yo estoy embarazada y yo voy a que me saquen, a que maten a mi bebé, yo no puedo volver, después de que me hayan sacado el bebé por pedacitos, no puedo volver a retomar el embarazo que tenía.
En su defecto quedaría nuevamente embarazada en otro intento, pero nunca podría volver yo a retomar el embarazo que ya me sacaron, que ya mataron a ese bebé. Entonces, por lo tanto, la palabra interrupción del embarazo no aplica, ¿sí? Porque se interrumpe algo que se va a continuar después. Pero si aquello que yo interrumpo no se puede continuar, por lo tanto la palabra interrupción no aplica, ¿sí? Es un término equívoco para esa definición. Entonces allí vemos cómo la manipulación del lenguaje que están usando con este posmodernismo para meternos ellos las cosas que nos quieren meter, haciéndonos creer que simplemente es la interrupción. No, es un asesinato, ¿sí? Lo quieran ver como lo quieran ver. Sigue. Entonces, dice aquí en el versículo 4, dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando su benignidad, que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, significa que las personas saben que esto está mal, pero ignoran esa gracia divina para persistir en no hacer lo malo. O sea, significa que no hay excusa porque todos saben que está mal. Entonces, para que después, después dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque para aquellos que no se arrepienten, es el día de la ira, el día en que la ira de Dios va a recaer sobre ellos. Pero para aquellos que esperamos que la justicia de Dios caiga sobre los hombres y los hombres sean juzgados por sus obras, por no haberse querido arrepentir, se llama revelación del justo juicio de Dios, porque ¿cuántos no esperamos que, por ejemplo, esta gente poderosa y corrupta, entre ellos de las altas esferas del gobierno, que cometen crímenes y quedan impunes en este mundo, no estamos esperando justicia por todas las atrocidades que han cometido? Para nosotros es el día de la revelación del justo juicio de Dios, pero para ellos es el día de la ira. ¿Por qué? Porque persisten una y otra vez en seguir pecando, en seguir transgrediendo la ley natural que Dios le entregó al hombre. Lo que podemos ver es cómo Dios básicamente dice, no hay excusa. No intentes después, o sea, no intentes pensar que vas a poder encontrar una manera de excusarte el día en el que te presentes delante de Dios, porque de ese día no te libra nadie. No te va a librar el dinero que poseas, no te va a librar el poder que tengas en este mundo, no te va a librar nada. Solo te libra Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se presenta a tu vida de dos maneras dependiendo de cómo tú lo quieras recibir. Se presenta como Salvador para darte redención, para librarte de ese juicio de ira, o te presenta como juez justo, que dice que va a juzgar a las naciones con vara de hierro, y ese día todos los secretos del mundo van a quedar al descubierto y ninguno va a poder ser librado de ello. Así es. Romanos capítulo 2, verso 1 empieza diciendo, por lo cual, ¿sí? Por lo cual eres inexcusable, o sea, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, ¿sí? Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo este pasaje de la Biblia? Este pasaje está haciendo referencia al pasaje anterior, al capítulo 1 de Romanos, donde habla de la perversión del hombre, que fue lo que tocamos en el programa anterior, donde habla de que los hombres cambiaron el uso natural de la mujer, ¿sí? Por el que es contra naturaleza, y se encendieron en su lascivia hombres con hombres, ¿sí? Y dice que las mismas mujeres también cambiaron el uso natural, ¿sí? Y se encendieron en sus pasiones desordenadas mujeres con mujeres. Entonces, está diciendo la palabra que cualquier persona, oiga bien, cualquier persona, sea cristiano, sea judío, sea griego, sea gentil, sea impío, sea un ateo, el que sea, la persona que sea, la creencia que tenga, dice, no tienes excusa, eres inexcusable tú que criticas a esto. Se acuestan hombres con hombres, mujeres con mujeres, que le dan honra a las criaturas antes que al Creador. Dice que tienen imágenes de serpientes, de reptiles, y las adoran antes que a Dios.
eres inexcusable. Si tú que los juzgas a ellos por lo que haces, tú estás haciendo lo mismo. Y usted se preguntará, pero ¿por qué usted dice que puede haber personas que juzgan a estos personajes que están con estas conductas depravadas delante de Dios y que están haciendo ellos también lo mismo? Sí, porque quizás hay matrimonios que son heterosexuales, o sea, un matrimonio heterosexual es un hombre y una mujer, como Dios lo creó, ¿sí? Pero resulta que dicen y se excusan y dicen, no, es que yo con mi esposa o con mi esposo, yo puedo practicar todas los sueños eróticos que yo tenga y yo puedo hacer y puedo llegar a usar a mi esposa contra naturaleza, ¿sí? Así como los hombres se encendieron en sus pasiones, hombres con hombres, y usaron lo que era contra naturaleza, no voy a especificar porque yo creo que las personas que están escuchando, las que van a escuchar, entienden a lo que me refiero, ¿sí? Entonces, yo como tengo mi esposa y yo soy casado y además soy hasta cristiano, yo puedo practicar con mi esposa lo que yo quiera en mi intimidad. Pero cuidado con eso, porque la palabra aquí nos está diciendo no. Eres inexcusable, o sea, no tienes excusa cualquier persona que seas, no importa de la religión que seas, si eres musulmán, si eres mormón, si eres testigo de Jehová, si eres evangélico, si eres católico, pero si tú haces con tu pareja que es una pareja que es hombre y mujer, pero tú tienes las mismas prácticas que hacen los del capítulo 1 de Romanos, que dice que se encendieron hombres con hombres y mujeres con mujeres, y tú quieres darle esos usos a tu esposa, ¿sí? O tu mujer a tu esposo, quieres practicar ese tipo de cosas, entonces dice que tú tampoco tienes excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú que estás juzgando a aquello que tal hacen, tú estás practicando lo mismo en tu intimidad. Y yo sé que a muchos esto no les va a gustar, Daniela, porque a la gente no le gusta que uno le diga la verdad, no le diga estos temas, ¿sí? Quizás son cosas que las aprendimos en el mundo, porque hasta los médicos suelen recomendar pornografía a las personas, ¿sí? Los mismos médicos recomiendan a las personas ver pornografía, recomiendan masturbarse, recomiendan eso a las parejas cuando tienen problemas quizás para concebir, tienen problemas quizás para tener relaciones sexuales, entonces les recomiendan ver pornografía, les recomiendan cantidad de prácticas que son antinaturales delante de Dios. Entonces, por eso está diciendo, si tú estás criticando a los que se encendieron en sus pasiones en el capítulo 1 de Romanos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero tú en tu intimidad estás practicando lo mismo, así sea, si tú eres un hombre con una mujer y si tú eres una mujer con un hombre, tú estás igual que ellos, tú estás haciendo lo mismo, porque estás dándole un uso a tu esposa o a tu pareja que es contra la naturaleza del Dios creador de todas las cosas. Y por eso hoy, Daniela, tenemos tantas enfermedades, que eso también lo tocamos en el programa anterior. Tenemos tantas enfermedades y que la gente muchas veces no sabe cómo lidiar con estas cosas. Pero esas enfermedades vienen a causa de la promiscuidad sexual que hay, ¿sí? De todas las prácticas que hemos aprendido a través de la televisión, a través del cine, a través de revistas pornográficas y, como le digo, a través de recomendación de médicos, de psicólogos que le recomiendan estas cosas a las personas, ¿sí? A los matrimonios que tienen problemas en su intimidad. Y estas cosas lo que están haciendo es antes acarrear más problemas, porque después vienen problemas más terribles y que ya después no pueden ni salir de ellos. Vienen enfermedades terribles. Entonces, ojo con esto, porque no tenemos excusa delante de Dios de criticar al homosexual, de criticar a la lesbiana, cuando nosotros estamos practicando lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros nos escudamos que porque tenemos un matrimonio y estamos practicando estas mismas cosas, dice la Biblia, lo acabamos de leer, Romanos capítulo 2, verso 1, no tienes excusa delante de Dios. Daniela, ¿quiere decir algo? No, pues me he venido un poco al capítulo 1 de Romanos y porque me gustaría hacer un pequeño inciso en algo que creo que no mucha gente conoce, ¿no? En el versículo 23, ¿no? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Y luego ya habla en el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Vemos una tendencia cada vez más creciente de esa preocupación excesiva por los animales, poniendo los animales por encima de las mismas personas, de los mismos seres humanos. Yo veo que la preocupación por los bebés, por ese genocidio de bebés que estamos viendo, es como, eso no es nada, ¿no? Porque son un montón de semillas. Pero pobrecitos los animales que bombardeo en las redes sociales, sobre todo con perros y gatos, hay que rescatarlos, mira que viven en la calle, mira que acá, pero yo no veo a nadie recogiendo a los niños que viven en la calle, dándoles de comer, ayudándoles, ¿verdad? Y creo que los mismos creyentes, los mismos cristianos han caído en esta misma actitud, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y no solamente eso, ahora resulta que tenemos el veganismo. Usted toda moda que salga, toda ideología, porque el veganismo es una ideología que básicamente es como una religión. Porque nada más hay que conocer a la gente que practica esto y para ver cómo son. O sea, el animal, la vida del animal vale lo mismo que la de una persona y más, vale más, porque ellos apoyan el aborto en su mayoría, pero no apoyan el hecho de que un animal se sacrifique, que tú mates una gallina porque te estés muriendo de hambre. Entonces, y aunque no te estés muriendo de hambre, si toda la vida las gallinas se han criado para comer, y los pollos igual, y los cerdos, y las vacas, y los animales son para comérselos. Entonces, eso... O sea, vemos cómo se ha sustituido, porque la gente a veces lee los versículos de la Biblia y lo ve todo como muy poético, muy alejado. Pero a mí me gusta poner ejemplos de lo que vivimos en el mundo, en la sociedad actual. Porque cómo se le da la gloria a la criatura antes que al Creador. ¿Por qué? Porque la gente dice, ay, yo no creo en Dios, Dios no existe. Pero dan su vida. Es increíble cómo uno ve en las redes sociales gente haciendo vídeos de un gato. Mi gato es mi vida, pero yo no creo en Dios. Mi gato es mi todo, yo por mi gato doy todo, yo por mi perro doy todo. Ningún ser humano me venga a decir nada de mi perro, de mi gato. Dios no existe, Dios yo no lo necesito en mi vida. Y están endiosando a un animal. Una cosita, Daniela. Hay algo que quieren aprobar y es el matrimonio con animales. Y aquí en Alemania dicen que hay más de, bueno, hasta el año, no sé, cuando aprobaron lo de la ley del matrimonio homosexual, dice que surgieron solicitudes, que había más de 30,000 solicitudes de personas solicitando casarse con su gato, con su perro. Imagínense hasta dónde está llegando la raza humana, ¿sí? O sea, ya es, esto no es el acabose, esto es el continuose del empezóse. Esto apenas está empezando. Y por eso les decimos, preparémonos para irnos con Cristo cuando venga a levantar a su iglesia, porque los que se queden, pobres, si ya estamos viendo lo que estamos viendo, mire, la vida de nosotros va a valer nada, más vale la vida de un zancudo o de un mosquito que de nosotros. Entonces, ojo con eso, o sea, lo que les estamos diciendo no es porque, qué sé yo, se nos ocurrió, no tenemos nada más que hacer y dijimos con mi hija, no, vamos a hacer este programa y vamos a entretener a la gente un rato, no. Estas son cosas que están en la Biblia y son cosas que se están cumpliendo, ¿sí? Que se están cumpliendo en este tiempo. Entonces, imagínense que ya hay solicitudes por montones. Yo creo que a esta fecha ya que en Alemania deben haber millones de solicitudes de gente queriéndose casar con el gato, con el perro. O sea, la familia de papá, mamá e hijos está siendo destruida cada vez más, ¿sí? Desvalorizada. Pero una familia, ahora yo quiero formar una familia con un perro y con un gato y con eso sí es bien visto, ¿sí? Y como decía Daniela, ahora preferimos salvarle la vida a los gaticos, a los perritos y entonces a los bebés los abortamos. Y eso, que viva la Pepa, todo el mundo feliz y entonces se cumple la Biblia. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ahora los malos, ¿cómo es que dicen cuando quieren tener bebés? Que están llenando al mundo de qué, ¿cómo es que dicen los jóvenes están ahora? infectando el mundo. O sea, tener un hijo es infectar al mundo, pero casarse con un perro
o casarse con el gato o con la gata, entonces eso es la última moda, ¿sí? Eso es el modernismo, eso es el posmodernismo. Eso quiere decir de que estamos muy adelantados en los tiempos, de qué avance tecnológico tenemos, y por eso nos dicen, no es que tú eres un troglodita, es que tú, si tú no apruebas la ley del aborto, si tú no aceptas que el perrito hay que salvarlo antes que al bebé, entonces tú eres un troglodita en pleno siglo XXI y tú todavía, no, a los abuelitos hay que darles materiales, a los abuelitos hay que aplicarles eutanasia porque son un estorbo. ¿A dónde vas tú con eso? Por Dios, es hora de que de verdad nos pongamos la mano en el considere, como dirían en Colombia, ¿sí? Póngase la mano en el pecho, en el corazón y realmente recapacite de si es lógico, si es normal, todas estas cosas a las que nos estamos viendo expuestos. Mira que estaba escuchando el otro día una charla acerca sobre el ecologismo, ¿no? Y uno de los oradores decía, el feminismo odia a la mitad de la población, es decir, los hombres. Pero el ecologismo odia a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque piensa en los seres humanos como una infección para el planeta Tierra. Por eso, yo creo que lo he dicho en prácticamente todos los programas que he participado y lo seguiré diciendo, por estas ideologías perversas que hay en la actualidad. La tierra fue creada por causa del hombre, no el hombre por causa de la tierra. Entonces, entérese de una vez que lo que hay en este mundo, sí, tenemos que cuidarlo y bien administrarlo porque Dios nos va a pedir cuenta de todo. No, eso no es excusa para maltratar animales, eso no es excusa para andar contaminando, pero tampoco es excusa para transgredir el orden natural que Dios le dio a cada cosa. No es excusa para asesinar bebés y salvar vidas de gatos y perros. No es excusa para probar la zoofilia, no es excusa para creer que el animalismo, que es, o sea, los animales valen lo mismo que los seres humanos. No es excusa para que nosotros creamos en este tipo de cosas. Hay un orden que Dios estableció. Y porque unos pocos estén por ahí haciendo de mal, porque siempre han habido maltratadores de animales. Eso siempre. Y yo le digo una cosa, póngase a pensar, si usted de esos que empatiza mucho con los animales, póngase a pensar por qué la gente que cría animales son los que menos creen en estas corrientes, en estas ideologías. Porque son gente que son más que nadie conscientes del orden natural de las cosas y de que el ser humano está puesto para administrarlo, no para maltratar al animal, porque no tiene las mismas capacidades que nosotros, no tiene conciencia, es un animal que se guía por instintos. Pero tampoco es para que nosotros pongamos el valor de ellos por encima del de otras personas. Yo les aseguro que en la sociedad que vivimos hoy es tan perversa que prefieren recoger un perro o un gato de la calle a brindarle techo a una persona. Así hemos caído el ser humano. Así es. Romanos capítulo 2, creo que el verso 26-27, quiero mostrarles algo aquí. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. En el verso 17 dice así, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, ¿sí? Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, ¿sí? Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Hace una pregunta. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, hurtar o robar. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo cómo la palabra del Señor nos muestra el paralelismo con el capítulo 1 de Romanos, donde muestra toda la maldad del hombre, que el hombre llegó a despreciar a Dios, habiéndolo conocido como Dios, no le honró como a Dios,
sino que se envaneció en sus razonamientos y terminaron haciendo toda esa clase de depravaciones que ya hemos mencionado anteriormente para no volver a repetir. Entonces, dice la palabra que hay personas que tienen el sobrenombre de judío. Dice, ni siquiera eres judío, te está diciendo la palabra, sino que tienes un sobrenombre. Entonces, aquí diríamos, tú que tienes el sobrenombre de cristiano evangélico, ¿sí? Y te apoyas en la Biblia, aquí le dice al judío, te apoyas en la ley, en este caso nosotros los cristianos evangélicos seríamos, y te apoyas en la Biblia y te glorías en Dios, ¿sí? Yo quiero voy a mostrarle este versículo en otra versión para que lo entendamos mejor. Dice, algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos, ¿sí? Diríamos, algunos de ustedes dicen con orgullo que son cristianos evangélicos, ¿sí? Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Para los evangélicos serían, se sienten muy orgullosos porque tienen la Biblia, ¿sí? Y están orgullosos de ser hijos de Dios. Pero dice, tú que tienes el sobrenombre de cristiano o de judío, dice, tú que enseñas a otros que no se debe practicar en la homosexualidad. Tú practicas todas esas cosas en tu intimidad. Lo que decía Daniela, tú que le enseñas a otros lo que es bueno y lo que es malo, tú prefieres salvar un animal que salvar un bebé que está en gestación, ¿sí? Tú prefieres que tu abuelo, porque ya está muy abuelito y está enfermo, en lugar de cuidarlo, no, apliquémosle la eutanasia y que descanse en paz, como dicen muchos, ¿sí? Démosle la muerte asistida para que el viejito no sufra más, como, sí, supuestamente la muerte digna, creyéndonos nosotros Dios. Entonces, ahí está la palabra confrontándonos, o sea, es como diciéndonos, ustedes dicen conocer a Dios, ustedes tienen el sobrenombre de cristianos, de hijos de Dios, conocen las escrituras, conocen lo que es bueno y lo que es malo, pero si tú conociendo esto y enseñándole además esto a otros, pero tú estás haciendo estas cosas o tú estás siendo partícipe con los que practican estas cosas, ¿crees tú que escaparás al juicio de Dios? Eso es lo que la palabra está diciendo. Serás condenado también. Si tú que te estás justificando en la palabra, porque tú vas a la iglesia, porque cargas la Biblia debajo del brazo, tipo desodorante, pero no la lees, no conoces las escrituras, no la vives, porque no es solamente leerla, es vivirla, es caminarla día a día, ¿sí? Entonces está diciendo, tú también serás condenado. La condenación no es solamente para aquellos que están haciendo esas cosas. Si nosotros, conociendo la verdad, nos congraciamos con estas cosas y aún las practicamos en nuestra intimidad, nosotros también seremos condenados con todo y conocer la Biblia, con todo y conocer la ley, con todo y gloriarnos y decirnos, ay, qué orgulloso estoy de ser cristiano. No hay nada mejor que conocer a Cristo, pero si sigo en el pecado, y aunque yo lo haga debajo de mis sábanas y yo creo que nadie me ve, pero Dios me está viendo y Dios está viendo lo que yo estoy practicando. Entonces, luego, ahora sí le quiero volver a leer el verso 27, ¿sí? Dice, así que los que obedecen la ley, los juzgarán a ustedes, aun cuando ellos nunca hayan sido circuncidados, porque ustedes, aunque se circuncidaron y tuvieron la ley, nunca la obedecieron. Oiga bien, ahí está hablando a los judíos, pero le digo, nos habla a nosotros los cristianos. Dice, si tú que tienes la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, y nunca la obedeces, a pesar de que la conoces, la lees, pero no la vives, no la practicas. Dice, no son los que serán aceptos delante de Dios, los oidores de la palabra de Dios, sino los que hacen, los que caminan conforme a la palabra de Dios, los hacedores de la palabra, ¿sí? Entonces dice, eso que sin haber conocido la ley de Dios, pero por esa ley natural que tienen en su corazón, que se llama conciencia, dijeron, no, yo nunca voy a probar que maten a un bebé y voy a salvar un perro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos que salvar la vida humana antes que la de cualquier animal. Entonces esa persona, sin ser evangélica, sin ser cristiana, sin conocer Biblia,
cumple esas cosas, nos condenará a nosotros, a ti y a mí, que teniendo la Biblia, que yendo a una iglesia cada 8 días o todos los días, que leyendo la Biblia, que orando, que ayunando, conociendo, no cumplimos con lo que la palabra de Dios dice. Y esa gente que nunca conoció, pero sin conocer por su conciencia, que es lo que se llama la ley natural, entendió que era lo bueno y que era lo malo, y hizo lo bueno delante de Dios, esa persona me condenará a mí, que con tanto conocimiento no hice nada, sino que me dediqué a quebrantar la ley de Dios por miedo a los gobiernos, por miedo a los señalamientos, por miedo al que dirán, ¿sí? En el último versículo del capítulo, en el 29, dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Para que lo quede claro, la circuncisión que cuenta no es la que se hace en la carne, porque igual las mujeres no nos podemos circuncidar. ¿Entiende? Entonces, para que eso quede claro, cuando vengan estos mentirosos a decirle que usted o su marido o su hermano o quien sea su padre tiene que circuncidar, aquí lo dice claramente, la circuncisión es la del corazón, en el espíritu. ¿Sabe por qué la gente se excusa en quererse hacer la circuncisión en la carne que ya no vale nada? Porque saben que la del corazón duele más. Porque circuncidarte el corazón, eso sí que duele. Es porque todos los días. Sí, circuncidarse el corazón es renunciar a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero, a mis deseos. Y luego dice, no en letra. También, para que sepan, ¿por qué no en letra? No conforme a la ley, porque la circuncisión de la carne se refiere a la ley, es por mandamiento de ley. Dice, sino la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión del corazón es para gloria de Dios, porque Él la hace. Ahora, la circuncisión en la carne, ¿que la hace? Otro hombre. Y es gloria para otros hombres, porque pueden decir, mira, yo me circuncidé. Y como en la antigüedad, no, el pueblo judío que hacía, no, es que la circuncisión ellos mostraban orgullosos que estaban circuncidados, porque esa era su señal de ser parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, como ya no hay circuncisión de la carne, sino circuncisión del corazón, ¿tú cómo vas a estar orgulloso de tu circuncisión si no la puedes mostrar? ¿Cómo muestras tú tu circuncisión del corazón si no es con tus obras? Total. Porque yo he visto gente circuncidada en su carne que dicen, yo estoy circuncidado, súper orgullosos, pero luego la circuncisión del corazón se quedó como volando por ahí. Se quedó así como... Sí. Veremos. Sí. Continuará. Yo, o sea, la verdad que leyendo este versículo me sorprendí mucho, porque la circuncisión del corazón, porque la gente quiere dejar relegada esa, y hay tantas corrientes ahora, corrientes judaizantes, que quieren convencernos de que nosotros nos tenemos que circuncidar, porque si no, no somos parte del pueblo de Dios, porque nosotros necesitamos ser Israel. Yo no necesito ser Israel físico. Como yo soy bueno, vamos a ser constituidos Israel espiritual, ese verdadero pueblo de Dios, esa verdadera nación que Dios quiere hacer. Pero eso va a ocurrir una vez que toda la tierra sea juzgada y demás.